tenemos que hablar del primer coche de Xiaomi, el SU7. Xiaomi, una compañía que se dedica a fabricar smartphones y que de hecho fue fundada en 2010, ha decidido empezar a hacer coches eléctricos. Y no han comprado una startup o una compañía que ya estaba haciendo coches eléctricos o que ya estaba fabricando coches eléctricos. No, han decidido hacerlo desde cero, lo cual es muy sorprendente. Y no lo digo porque el coche es bastante llamativo y porque tiene un diseño bastante bonito, sino porque han decidido convertirse en una compañía que fabrica coches eléctricos y han decidido hacerlo desde cero. Y para explicar todo esto, Lei Jun, que es el CEO de Xiaomi, ha dedicado 3 horas para justificar cada uno de los puntos y cada uno de los motivos por los cuales están haciendo esto y también explicar cómo van a convertirse de una compañía que fabrica smartphones a convertirse en una compañía que hace coches eléctricos, a un fabricante de coches eléctricos. Hacer coches es mucho más complicado que hacer smartphones y requiere muchos más pasos y es mucho más caro. Así que Lei Jun, al final en esta presentación, no solamente estaba justificándose ante posibles compradores del vehículo, sino también ante inversores, ante personas interesadas en lo que está haciendo Xiaomi, pues ha justificado y ha explicado exactamente cómo van a fabricar el SU7, que va a ser el primer coche 100% eléctrico de Xiaomi. Y al igual que cuando empezó Xiaomi en 2010, Lei Jun ha explicado y ha justificado y ha presentado todo lo que tiene que ver con el SU7 sin ningún miedo a mencionar a las personas y a las compañías que han inspirado este movimiento. Cuando Lei Jun empezó Xiaomi, durante sus presentaciones hablaba mucho de Steve Jobs. Él no tenía ningún problema en hablar de Steve Jobs y cómo Apple había inspirado a que él empezara una empresa fabricante de teléfonos, en este caso teléfonos Android. Y está haciendo lo mismo con el SU7. No tiene ningún problema en mencionar a Tesla y en mencionar a Elon Musk, porque es la persona y la compañía que más lo ha inspirado a hacer este movimiento, que honestamente es bastante arriesgado y que puede ser el final de Xiaomi, incluso si las cosas no salen del todo bien. Así que hay mucho mérito detrás de lo que está haciendo Xiaomi. Y este es el SU7, es el primer coche eléctrico con el cual quieren entrar al mundo de la movilidad eléctrica y de hecho se convertirían en la primera compañía 100% tecnológica que ya fabricaba tecnología de consumo en migrar o al menos en adoptar la movilidad eléctrica y fabricar su propio coche eléctrico. Y tan interesante como el coche es el cómo, el por qué y la tecnología que hay detrás del coche. Pero hablemos primero del coche, hablemos primero del SU7 en sí mismo. Muchas de estas cosas probablemente ustedes ya las sepan, pero refresquemos un poco la memoria. Es un vehículo que no es pequeño, es un vehículo de casi 5 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,4 metros de alto. En términos de tamaño al menos, no necesariamente de contra quién va a competir, pero en términos de tamaño es muy parecido a un Model S de Tesla. Pero por precio probablemente compita más del lado del Model 3. Además, no solamente es un coche bastante largo, bastante grande, sino que la distancia entre los ejes es bastante grande también. Son 3 metros, lo cual hace que el interior sea bastante amplio. Va a estar disponible en 2 versiones, el SU7 y el SU7 Max. La diferencia entre uno y otro tiene que ver sobre todo con que el SU7 tiene tracción trasera con 299 caballos de potencia. Acelera de 0 a 100 km por hora en 5,2 segundos. Y el SU7 Max, que tiene tracción integral, es decir, un motor en cada eje, 673 caballos de potencia que le permiten acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 2,78 segundos. Techo de cristal total, 527 litros de almacenamiento en el maletero trasero, 105 litros de almacenamiento en el maletero frontal, un coeficiente aerodinámico que no va a tener rival. De hecho, ningún otro vehículo tendría un coeficiente aerodinámico tan bajo como el del SU7, 0,195 apenas. Tendrá un alerón activo y tiene este diseño que a mí me gusta, a mí me parece que es muy interesante, pero para muchos es un poco un diseño Frankenstein. Es un diseño que parece que combina como diferentes partes de diferentes cosas que hacen muy característico a ciertos coches. Por ejemplo, para muchos es como un Taycan, tiene como ciertos elementos de un Taycan. Otras personas siempre mencionan que les recuerda a un McLaren. Algunos otros dicen, hey, esto es como un Tesla Frankenstein. En fin, es verdad que en términos de diseño han tomado como algunas de las mejores cosas de algunos otros modelos de coches que son exitosos por sí mismos y los han integrado en este coche que es el SU7, que a mí me parece bastante llamativo y bastante interesante. Al menos están haciendo cosas diferentes a lo que muchas otras compañías de coches eléctricos están haciendo, y me refiero a que no están presentando un SUV de 4,7 metros con una batería de 75 kilovatios hora que tiene una autonomía real de más o menos 370 a 400 kilómetros, que es lo que aparentemente todo el mundo ha sacado últimamente, porque todo el mundo al final quiere competir contra el que es el coche más vendido del mundo, que es el Model Y. Aquí están haciendo algo diferente, y aunque el diseño sea un poco Frankenstein y aunque
sea un coche grande y aunque sea un coche que un poco aparenta un nivel de lujo alto, no necesariamente reflejado en el precio, ojo, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Xiaomi en ese sentido. Y ojo que estoy diciendo lo que está haciendo Xiaomi. Esto de aquí, sí, es un prototipo, esto es un vehículo que aún no se ha puesto a la venta y esto es un coche que podría cambiar hasta su versión final, aunque aparentemente no es el caso. Pero digo, está haciendo porque Xiaomi está siendo muy serio con lo que quieren conseguir con este vehículo. Ya vamos a hablar de eso. Pero ahora, en cuanto al motor, batería y autonomía, también es interesante lo que está haciendo Xiaomi con el SU7. Xiaomi pretende vender el SU7 con opción de 2 baterías. Una batería LFP fabricada por BYD de 73,6 kWh de capacidad o una batería de CATL de 100 kWh de capacidad. Xiaomi asegura que en un futuro venderían el SU7 con la opción de baterías de 130 o 150 kWh de capacidad, lo cual a mí me parece un despropósito, no tiene absolutamente ningún sentido y me imagino que la compañía en algún momento se dará cuenta que no tiene ningún sentido vender coches con ese tamaño de baterías tan grandes y donde se tienen que enfocar es en hacer que el coche sea cada vez más eficiente, porque además si pones baterías más grandes haces que el vehículo sea cada vez más pesado, haces que el coche sea más caro y también entras en rendimientos decrecientes. Sí, una batería más grande te da en teoría más autonomía, pero como pesa mucho más, la autonomía que obtienes es mucho menor de la que crees y si pones una batería de 150 pues un poco lo mismo, el coche lo tienes que hacer incluso más grande, hace que pese más, que la batería sea más grande, pesa más, entonces menos autonomía todavía, en algún punto tienes que decir oye hasta aquí llego y eso es lo que probablemente sucederá en un futuro cuando Xiaomi se dé cuenta que poner baterías de 130 o 150 kWh en un vehículo de 5 metros de largo pues es que no tiene ningún sentido. La Ford F-150 100% eléctrica tiene una batería de 130 kWh de capacidad y esto es una mole, imagínense en el SU7 de Xiaomi, no tiene ningún sentido. La batería va a ser Cell to Body y todas las últimas tecnologías posibles que pueden tener una batería de un coche eléctrico para que sea lo más eficiente, mejor rendimiento, lo mejor refrigerada posible. Todo eso Xiaomi se está encargando de que el SU7 lo tenga. Pero no solo es interesante lo que quieren hacer con las baterías, sino el hecho de que el vehículo va a tener una arquitectura de 800 voltios. Y no son 800 voltios teóricos, según Xiaomi son 800 voltios reales. De hecho, ellos están apuntando a 871 voltios reales. Esto en teoría hace que el coche se pueda cargar más rápido, siempre y cuando el cargador lo soporte. Y de hecho no mencionan potencias máximas de carga, lo cual a mí me hace sospechar bastante, pero también puede ser porque están en fase de prototipo, pero no mencionan potencias máximas de carga, aunque aseguran que podrá cargar hasta los 400 kilovatios de potencia máxima, lo cual es muchísimo y muy pocos cargadores tienen esa potencia máxima, sumado a que muy pocos cargadores tienen esa potencia máxima y soportan arquitectura de 800 voltios, ya veremos, es algo que llegará inevitablemente, queremos que los coches carguen cada vez más rápido, pero eso, hasta 400 kilovatios de potencia a la hora de cargar el vehículo. Y de autonomía, según el ciclo que se utiliza en China, que es demasiado optimista, serían 800 kilómetros, que se traduciría a unos 500-600 kilómetros de autonomía según un ciclo un tanto menos optimista como es el WLTP, tiraría más hacia los 500 kilómetros en un ciclo aún menos optimista como es el ciclo que se utiliza en Estados Unidos, el de la EPA. Ya veremos. Pero todo esto se sitúa en valores que estamos acostumbrados a escuchar en vehículos de gama media alta, de precios que están por encima de los 40.000 euros. Es decir, estas cifras son relativamente cercanas a lo que puedes obtener con un Tesla Model 3. El Model 3 no carga a 400 kilovatios de potencia, carga a 250 kilovatios de potencia, pero tiene una batería de 80 kilovatios hora de capacidad y una autonomía real de unos 400-450 kilómetros, 500 kilómetros, un poco depende de los usos. El Model S, que es un vehículo que está en los $100.000 euros, pues tiene una batería de 100 kilovatios hora y una autonomía real, yo diría, de un poco más de 500 kilómetros. Así que un poco por ahí se sitúa el SU7, en vehículos de gran autonomía que están entre los 40 y pico mil y $100.000 euros. Un poco por ese rango, al menos en cuanto a capacidad de batería y autonomías reales. La gran ventaja que tendría el SU7 en cuanto a batería, capacidad, carga, es el poder cargar hasta esos 400 kilovatios de potencia teóricos máximos, lo cual es muy interesante, porque entra en esta guerra de hacer que un coche eléctrico se pueda cargar lo más rápido posible, siempre y cuando no degrade la batería. Y también tendría que haber mucha tecnología por parte de Xiaomi de lograr cargar a ese nivel de potencia tan alto con las temperaturas que eso implica sin afectar a la batería. Un sistema de refrigeración lo más eficiente posible para conseguirlo. Ya veremos. Y de hecho todo eso es parte del juego de la tecnología en la cual tendrá que meterse Xiaomi si pretende hacer que este vehículo salga a la venta. La tecnología no solamente en el sentido de lo que vemos cuando estamos dentro del coche y vemos el salpicadero y vemos pantalla, sino la tecnología detrás de hacer que este vehículo tenga una batería que aguante esos niveles de potencia de carga, hacer que la batería no se degrade, que funcione muy bien, que otorgue la potencia que tiene que otorgar al coche para esas aceleraciones que aseguran que van a conseguir y que funcione todo lo mejor posible. Y además lograr hacer todo
todo esto que estoy mencionando y nunca haber fabricado un coche eléctrico antes. Es un gran reto. Y tengo que hablar de la tecnología, que es una de las cosas que a mí más me interesan del SU7. Ellos aseguran que van a tener conducción autónoma total, lo cual es fuerte que una compañía que nunca ha hecho un coche eléctrico pueda prometer esto. Ya veremos si lo consiguen. Ojalá lo consigan, porque todo esto para mí es más competencia, más innovación en el mundo que requiere de innovación, que es el mundo de la automoción. Aseguran que van a conseguir la conducción autónoma total con radares, sensores de alta precisión y un sistema LiDAR. Ellos apuestan por el LiDAR. El LiDAR me imagino que es un LiDAR como el que tiene el Lucid Air, que es un LiDAR que está en el frente del vehículo, no un LiDAR 360. En el interior, una pantalla de 16,1 pulgadas con un formato 16:10, no 16:9, un poquito más alto, lo cual viene muy bien por el tipo de información que quieres mostrar en la pantalla. Es casi tan grande como la pantalla de 17 pulgadas del Model S actual, por ejemplo. Va a tener HyperOS, que es el sistema operativo de Xiaomi basado en Android, y utilizará un chip Snapdragon 8295 de Qualcomm para potenciar todo esto, todas estas pantallas en el interior. La pantalla tendrá 3K de resolución y el coche es totalmente compatible con dispositivos Xiaomi. Es decir, si te acercas con un dispositivo Xiaomi y el coche y tu smartphone de Xiaomi están en la misma cuenta, se emparejan automáticamente y entiende que quieres entrar al vehículo. Y eso es muy interesante. Y una vez que entras al vehículo, el teléfono está emparejado con tu coche y lo que estás escuchando lo puedes escuchar en el coche y muchas cosas de tu perfil estarán ya preconfiguradas en el vehículo. Y para mí ese tipo de integraciones en un ecosistema, en este caso en el ecosistema Xiaomi, siempre me resultan muy interesantes porque es tecnología sin ningún tipo de fricción para el usuario. Cosas que simplemente funcionan y funcionan bien si es que funciona bien. Es decir, si toda esta integración funciona muy bien. Pero además vas a poder montar tablets en la segunda fila de asientos. Se montan en la parte trasera de los asientos delanteros. Puedes montar estas tablets, puedes quitarlas, ponerlas, que me parece una solución súper interesante, mucho más interesante de lo que estamos viendo en coches actuales, que es con un costo menor, pero en fin, el poder montar y desmontar de manera magnética estas tablets de la parte trasera de los asientos delanteros para que las personas que están en la segunda fila de asientos puedan ver información, pero también puedan consumir información sin tener que estar en una posición fija, que es lo que sucede ahora mismo con las pantallas que están fijas en la parte trasera de los asientos delanteros para la segunda fila de asientos. Pero además, la pantalla de 16 pulgadas que está adelante en la zona central del salpicadero del coche, le puedes adaptar accesorios y esos accesorios pueden ser botones físicos. Para las personas que no están del todo cómodas con botones digitales únicamente, yo sé que a muchos de ustedes, por ejemplo, les gustan los botones físicos, a mí me da un poco igual, puedes montar accesorios para tener botones físicos para ciertas funciones. Una solución bastante interesante. Y eso en cuanto a la tecnología general que tiene el vehículo. Hay un montón de detalles más, pero estas son las cosas que a mí me parecen lo más relevante. Ahora, potencialmente el título de este vídeo, digo potencialmente porque puede ser que a la hora de publicarlo cambie, pero es el título con el que estoy trabajando al hacer este vídeo, es ¿por qué el coche de Xiaomi puede ser tan revolucionario? ¿Por qué Xiaomi? Porque Xiaomi sería la compañía que puede revolucionar algún aspecto o muchos aspectos de la movilidad eléctrica. ¿Por qué este vehículo en particular puede ser tan revolucionario para el mundo de la tecnología, no solamente para el mundo de la movilidad eléctrica? Y eso tiene que ver con el cómo Xiaomi quiere conseguir hacer el SU7, el cómo Xiaomi quiere pasar de ser una compañía que hace teléfonos y otros accesorios tecnológicos de consumo para el usuario final a ser una compañía que fabrica coches, que son otras ligas. Es llegar a otro nivel, no necesariamente de lo que la compañía es, sino desde un punto de vista de logística y de lo que significa montar un coche, que es mucho más complicado que montar un smartphone. Y aquí espero que no se confundan mis palabras ni lo que quiero decir. Yo no estoy diciendo que un coche es un producto más importante en general que un smartphone. Yo no seré quien te diga eso. Pero entiendo que fabricar un teléfono tiene menos implicaciones que fabricar un coche. No solamente implicaciones en las fábricas que requieres para hacer todo esto, sino implicaciones de homologación. Y es que lograr vender un teléfono en un país, entrar con un teléfono nuevo en un país, una marca nueva, con un dispositivo nuevo en un país, tienes que pasar ciertas regulaciones siempre, pero lograr homologar que un vehículo pueda circular en un país o en una región, por ejemplo en Europa, requiere de un número inagotable de pasos, de situaciones y de cosas que se tienen que aprobar antes de que ese vehículo toque una calle o una carretera de ciertas regiones. Voy a hablar de Europa en general, porque Europa es bastante restrictiva en ese sentido, porque van mucho por la seguridad. Y no se diga Estados Unidos, donde probablemente una compañía 100% china la va a tener aún más difícil de vender un coche fabricado desde cero en ese territorio, que es un poco lo que le está pasando a algunas otras marcas chinas, que no logran
logran entrar a Estados Unidos o no les interesa entrar a Estados Unidos. De momento yo creo que Xiaomi se va a encontrar con lo mismo. Y de hecho, recordemos que Xiaomi no vende teléfonos en Estados Unidos. Así que crear un coche desde cero y lograr que se venda en ciertos mercados es una tarea titánica. Y las implicaciones de eso son muy grandes. ¿Y cómo Xiaomi pretende conseguirlo? ¿Cómo Xiaomi pretende hacer un coche desde cero? Bueno, esta es la típica situación en la cual dices, ¿cómo resolvemos este problema? Pues echemos toda la cantidad de dinero que podamos echar hasta que el problema se resuelva. ¿Cuánto dinero Xiaomi va a echarle al problema hasta que se resuelva? Bueno, Xiaomi ha decidido invertir $10.000 millones en su nueva división de movilidad eléctrica, en su nueva división de coches eléctricos. $10.000 millones para arrancar. Van muy serios. Y cuando decía al principio del vídeo que Xiaomi está haciendo un coche, bueno, si estás invirtiendo $10.000 millones para arrancar la división de coches eléctricos dentro de tu compañía, es que estás yendo muy en serio. Obviamente, inicialmente entrarán en el mercado asiático únicamente, donde más hay una demanda descomunal de movilidad eléctrica y de coches eléctricos, pero inevitablemente Xiaomi va a querer entrar en Europa. Y lo van a hacer metiéndole $10.000 millones para arrancar todos estos esfuerzos. Y dentro de esos $10.000 millones no solamente está todo el tema que mencionaba antes de diseñar el coche y homologarlo y todos los pasos requeridos para hacer que el vehículo pueda circular en diferentes países y regiones, sino también las fábricas y las personas y todos los procesos necesarios para hacer un coche desde cero. Y Xiaomi está haciendo sus propias fábricas y Xiaomi está diseñando este coche desde cero, permitiéndole hacer lo mismo que hizo Tesla con el Model Y y con ahora la Cybertruck, y es poder hacer vehículos con piezas prefabricadas más grandes. Eso simplifica el proceso de ensamblaje de los coches y en parte eso te lo permite al empezar desde cero haciendo un coche eléctrico, no tratar de convertir algo que ya estaba haciéndose antes, que es un poco lo que le pasa a las marcas con mucho legado, marcas de coches muy tradicionales que un poco saben hacer coches de una forma, pero les cuesta hacer coches de otra. Xiaomi no tiene ese problema como Tesla no lo tuvo porque nunca habían hecho coches antes. Tesla empezó desde cero a hacer coches eléctricos y los hace como los hace. Xiaomi un poco entra en ese punto. Va a hacer el SU7 desde cero a su manera. Y se han traído un montón de personas con muchísimo conocimiento y con mucho talento para diseñar el vehículo y para hacerlo lo mejor posible. Se han traído al diseñador del Mercedes EQX, que es ese prototipo de Mercedes súper eficiente. También se han traído al diseñador del BMW iX. Y también tienen a Chris Bangle, que es un mítico diseñador de coches de BMW como consultor. Tienen mucho talento para hacer lo que quieren hacer. Van muy en serio, insisto. Y van a montar una fábrica de coches desde cero. Una fábrica de coches para fabricar el SU7 en Pekín. No van a comprar una fábrica de coches de otra compañía y readaptarla. No. Van a empezar desde cero montando su propia fábrica de coches para hacer el SU7. Entonces, sumemos todas estas partes. El hecho de que una compañía tecnológica de productos de consumo como smartphones se va a convertir en una compañía fabricante de coches eléctricos. El hecho de que este coche eléctrico no surge de una startup que compraron con un producto o un diseño previamente hecho. No, es un producto que se hace desde cero. El hecho de que no van a tercerizar la fabricación del vehículo a otra compañía. No, van a montar la fábrica desde cero para conseguirlo. El hecho de que están haciendo una inversión de $10.000 millones solamente para empezar estos esfuerzos y que muy probablemente en un par de años van a tener que invertir mucho más dinero para poder continuar con este esfuerzo, tanto dinero que podría poner en apuros a la compañía. Y que si estás invirtiendo $10.000 millones para arrancar tan solo esto, es que vas extremadamente en serio y que no estás jugando. Y debe ser muy difícil de convencer a quien sea que haya que convencer para invertir $10.000 millones en iniciar una división de algo que nunca has hecho en tu vida antes y que claramente puedes fallar en cualquier momento. Porque sí, es verdad que compañías como Tesla o BYD han tenido mucho éxito. Tesla por estar en el momento correcto y innovar sin parar durante los últimos 13-14 años, sin duda. Pero el propio Elon Musk ha dicho que en muchos momentos de ese viaje estuvieron a punto de cerrar y acabar con la compañía y que es un milagro que hayan sobrevivido. Y por otro lado tienes a BYD, que sí, es muy grande y viene con mucha fuerza con la fabricación de baterías, pero BYD compró una compañía de coches para iniciar sus esfuerzos de fabricación de vehículos que empezó con coches de gasolina y no 100% eléctricos. Ojo. Y que además hay mucho impulso por parte del gobierno chino. ¿Xiaomi puede tener mucho impulso del gobierno chino? Por supuesto. Pero de momento lo están haciendo así. Y si sumas todo lo que estoy diciendo, todo lo que acabo de decir, entonces sí, puede ser revolucionario. Puede ser revolucionario para el mercado, puede ser revolucionario para el sector del automóvil, porque será la primera compañía 100% tecnológica que ya existía previamente, haciendo dispositivos como smartphones, que sacará su primer coche eléctrico y que lo venderá y funcionará, si es que funciona. Y eso para mí es
es de por sí ya bastante revolucionario en un sector que ahora mismo ya nos parece que es como súper sacudir el árbol porque hay 2-3 compañías nuevas con éxito. El momento en el cual una de esas compañías con éxito sea una compañía que antes hacía smartphones, va a dar mucho de qué hablar durante muchos años. Y por otro lado también va a tener mucha repercusión en el sector tecnológico si Xiaomi logra conseguir todo esto. Porque hay otra compañía 100% tecnológica que teóricamente quiere hacer lo mismo, y es Apple. Ahora mismo Apple está muy enfocado en el tema de las Vision Pro y en el futuro de la computación espacial, pero independientemente de si las Vision Pro son un éxito o no son un éxito, creo yo que 2030 va a ser el año en el cual Apple va a oficializar su interés en hacer un coche 100% eléctrico. Y ya tendremos el recorrido de Xiaomi. Xiaomi pretende lanzar a la venta el SU7 en 2025. Veremos si lo consiguen. Es poco tiempo en mi opinión, pero van a tope. Inicialmente en el mercado local, en China. Eso significa que a Europa llegará 3, 4 o 5 años más tarde. No será rápido. Pero si lo consiguen, para mí va a revolucionar mucho. Va a ser un terremoto, tanto en el sector automotriz como en el sector tecnológico. Y también marcará pautas para que otras compañías se lo piensen más. Y una de esas compañías sin duda es Apple. Ya veremos. De todas formas, todo esto es muy emocionante. Para mí es muy emocionante porque creo que una de las cosas que más falta le hace al sector automotriz es mucha innovación y mucha tecnología. Y Xiaomi podría ser una de esas compañías que impulse mucho el aspecto tecnológico dentro de los vehículos, de la misma forma en la cual Tesla lo ha hecho durante los últimos 10-15 años. Y de momento siguen siendo casi los únicos en que lo hacen. Alguien me preguntaba en Twitter cuándo ha sido la última vez que una compañía no tecnológica ha logrado hacer un software decente para un dispositivo. Y la verdad es que nunca ha pasado. Todo esto porque muchas compañías automotrices quieren hacer su propio software para sus coches, pero no terminan de conseguirlo. Xiaomi no tiene ese problema. Xiaomi viene del mundo tecnológico, viene con mucha experiencia haciendo software. No su propio sistema operativo porque están basados en Android, pero con mucha experiencia en el software. Una compañía tecnológica haciendo su propio coche, su propio hardware y también haciendo su propio software para el coche, sistema operativo del vehículo basado en HyperOS. Eso para mí es interesantísimo y creo que vienen algunos años muy interesantes en ese sentido para la industria automotriz. Así que por eso creo que esto puede ser revolucionario y por esto creo que el SU7, sea un fracaso o no, es un producto muy interesante que vale mucho la pena seguir porque es Xiaomi, porque fabrican teléfonos y en unos años se podrían convertir en uno de los fabricantes de coches eléctricos más innovadores del mercado. Eso es muy interesante. Veremos si sucede. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.